Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo a Michel Jordán. Le estoy haciendo esta videocápsula en realidad a todos los latinoamericanos, incluido a los iberos también. Y me tomo esta licencia porque en el fondo hablo castellano, hablo español, así que me imagino que si tengo un mensaje que transmitir es para todos aquellos a los cuales este tipo de temas, como el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal, y todo lo que está relacionado, ¿no es cierto?, que yo lo llamo lo ovni, pueda interesarles. Así que eso. Las condiciones de video no van a ser las más óptimas. Para mí lo más importante siempre, y eso lo aprendí en temas de ingeniería eléctrica, es que te llegue el mensaje. Si no te llega el mensaje, ¿para qué sirve que te iluminen bonito, que te pongas chayitas, que estés muy bien vestido? Lo importante es siempre el mensaje, que tú entiendas que en el fondo hay algo que se te transmite, ¿no es cierto? Y eso es lo más clave que yo quiero en este momento rescatar de esta interacción tuya. Mira, te estoy quitando un tiempo. Yo estoy tomándome un tiempo para hablarte a ti. Tú me estás escuchando a mí, podrías estar haciendo millones de cosas, pero entiendo que te interesa el fenómeno ovni. Entiendo que te interesan todo este tipo de cosas, tienes una expectativa, tienes una esperanza, tienes un interés, tienes una pasión, tienes preguntas, ¿no es cierto? Y tienes problemas, pues si no tuvieras problemas, probablemente este tipo de cosas ni, ni las consideraría, ¿no es cierto? Sería casi un tema de espectáculo, de entretención. Si tú crees que yo estoy haciendo esta cápsula por entretención, te cuento que es mejor que te cambies de canal. Pero bueno, esto va para todos aquellos que tienen esa necesidad de saber efectivamente la verdad que hay detrás del fenómeno ovni. Y tú me vas a preguntar, ¿y por qué tengo que escuchar esta cápsula? ¿Por qué tengo que escuchar a este personaje? ¿Quién es? ¿Qué seguridad me da que efectivamente sabe el tema? ¿Para qué lo voy a escuchar? La verdad es la siguiente. Yo llevo casi 30 años en este tema, llamado omniología, ¿no es cierto? Que algunos confunden con ufología, que no es lo mismo, porque la omniología es el estudio del fenómeno ovni tal cual como es. En cambio, la ufología es todo aquello en el cual se pesca el fenómeno ovni para venderte algún producto o para hacerte caer en secta o lo que sea, manipularte, ¿no es cierto? Entonces, hago estos videos porque entiendo, y me lo han dicho muchas personas, de que está lleno de videos donde se explican muchas cosas, pero al final la gente no llega a nada y al final termina más confundida. Y yo quiero entender de que la razón más profunda de todo esto es que la mayoría de las personas que hablan del fenómeno ovni en videos, en televisión, en redes sociales, son personas que no conocen el fenómeno ovni. Que no lo conocen, cuando me refiero a conocer, es que lo hayas vivido de frente, que hayas tenido contacto con las entidades, que sepas lo que pasa cuando hay un contacto. Ahora, mucha gente tiene como un idealismo respecto a cómo va a ser ese momento. Nosotros primero creen que efectivamente existe el fenómeno ovni y creen que hay una entidad o entidades inteligentes que están detrás del fenómeno ovni. Y yo te tendría que decir que efectivamente, si esa es tu creencia, sí, es así. Pero eso es la primera parte del cuento, porque con eso la gente dice, ah, qué bueno, hay algo. Sí, hay algo. Pero lo que no te han contado es todo lo que pasa. O quizás te lo han contado y tú no quieres creerlo. Entonces, en esta oportunidad, discúlpame, pero yo me voy a tomar la licencia de decir lo que debo de decir. Porque yo no te vengo a engañar, yo te voy a contar las cosas tal cual como son. Y si no te gusta, tú puedes elegir a dónde ir. Yo tengo la obligación de decir qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni. Y decir eso ya es un tema complejo, pues significa que para ello hay que haber vivido muchas experiencias, hay que haber vivido mucho tiempo, hay que haber interactuado con estas entidades, hay que haber investigado, o sea, etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo no te miento, yo no te miento. Yo he vivido muchísimas experiencias, pero no tienes por qué creerme. Pero a través de las cosas que te voy a ir diciendo, vas a entender que por algo te lo digo. Y la verdad es que si a mí no me hubieran pasado todas estas cosas, no estaría yo acá perdiendo el tiempo contigo. Pero en realidad para mí no es perder el tiempo, yo tengo la obligación de hacerlo. Porque yo sé que tú no vas a tener la posibilidad
de lograr que alguien te comente estas cosas de esta manera. ¿Ok? Quizás es mi manera de hacer las cosas. Y tú me vas a decir, Michelle, vamos al grano, que no tengo tiempo. La verdad, hasta un tiempo. Hasta un tiempo, porque yo creo que ya ha llegado la hora de que te digan las cosas como son, ¿no es cierto? De que tú ya dejes de andar esperando que te cuenten cuentos. O quizás, si quieres vivir de cuentos, sigue a todos los payasos que siguen en televisión hablando de fenómeno ovni, prometiéndote que se vio esto otro, se filmó esto y esto otro. La verdad, el fenómeno ovni es mucho más simple, pero a la vez más compleja. Y te lo explico. Un caso, un episodio, un evento, una experiencia ovni, es simple y llanamente el hecho mismo en donde una persona como testigo, ponte tú mismo, o lo que tú quieras, como tú quieras pensarlo, una persona está en alguna circunstancia en la cual se aparece algo que se desplaza en el ambiente donde está esta persona, ¿no es cierto?, en su campo visual, y se desplaza o se comporta de tal forma que le genera algo, una sensación extraña, como que dice, esto no lo había visto nunca antes. ¿Ok? En eso no hay ningún problema, porque en el fondo el testigo va a decir, esto para mí es, aunque no diga la palabra ovni, para él va a ser como un ovni, ¿no es cierto? Es un objeto, un fenómeno, algo que no logra él identificar. En decir la palabra ovni da lo mismo. Existen muchas discusiones si hay que ocupar la palabra ovni, fani, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hagámoslo simple, porque si nos complicamos no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo ovni está relacionado a un testigo, a un algo que se manifiesta en el entorno del testigo, ¿no es cierto? Y todo lo que lo rodea, tanto al testigo como a este fenómeno. Supongamos que efectivamente eso que se manifiesta al frente es algo que el testigo dice, esto nunca lo he visto en mi vida y esto efectivamente es algo de esa naturaleza totalmente desconocida. Es difícil porque mucha gente tiene una expectativa de que lo que tiene al frente es algo maravilloso, le encantaría. Yo creo que todo ser humano le gustaría tener una experiencia con algo totalmente no identificado, algo totalmente que se aparece de la nada y que de una naturaleza fantástica, ¿no es cierto? De que existe fenómeno ovni, existe. De que la naturaleza del fenómeno ovni no es humana, yo te podría decir que en la mayoría de los casos sí. Ahora, también existen fenómenos ovni que son de explicación totalmente simple, simple entre comillas, porque cada caso toma tiempo, hay que estudiarlo, hay que identificarlo, hay que tener mucho caso en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la experiencia, para ir haciendo diferencia, ¿no es cierto? Cuando tú ves un fenómeno, tú dices, oye, ¿a qué se parece eso? ¿Podría ser un avión? ¿Podría ser un satélite? Supongamos, mira, y para hacerlo fácil, porque si no, no vamos a terminar nunca con esto. Dejemos de lado todos aquellos fenómenos que están lejos, ¿no es cierto? Que el ovni ya no está por allá como a 100.000 kilómetros, sino que el ovni está cerquita, 5, 10, 20 metros. O ponle 50, ya, ponle 50. Es complicado, porque la mayoría de los casos más fuertes que generan en las personas la sensación de que efectivamente existe algo son aquellos que te han dejado huella, ¿no es cierto? Que te han dejado una marca, que te han dejado, entre comillas, por decirlo de cierta forma, un trauma. Si no te hubiera dejado un trauma, no estarías tú con esa pasión por defender la experiencia que viviste, ¿ok? Y supongamos que las personas efectivamente te están diciendo, oye, lo que yo lo vi era ovni, y no me lo van a sacar con nada de la cabeza. Lo que viví fue un ovni. Imagina que la persona efectivamente vivió un ovni. Ya. Lo digo así porque en el fondo existen muchas experiencias que no son genuinamente ovni, ¿no es cierto? Pueden ser cualquier cosa, pero bueno, ya. Imagínate que efectivamente viviste una experiencia ovni. ¿En qué consiste una experiencia ovni? Como te comentaba yo, estás tú en un momento dado, en un lugar dado, y se aparece algo, que es un objeto, es un fenómeno, algo que se desplaza en el lugar. Ahora, eso que tú desconoces y que te genera una reacción totalmente especial, estás tú con una taquicardia, estás tú con una incomodidad, estás con un miedo, estás con una sorpresa, no sabes lo que está pasando, hay algo que te dice en tu cuerpo, lo que tú estás viviendo es algo totalmente inusual. Puede ser inusual para ti y puede que para otros sea totalmente usual,
pero lo es para ti. ¿Ok? Supongamos que efectivamente estoy haciendo hipótesis, estoy haciendo suposiciones, estoy tratando de facilitar esto para no hacer el video de 5 horas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Imagínate que efectivamente te tocó vivir algo real. Ahora, ¿qué es eso real? Lo real tiene que ver con una consistencia. Cuando tú ves algo, tú dices, oye, eso tiene cuerpo, eso efectivamente interactúa incluso con el medio ambiente. Yo mismo lo estoy percibiendo, pero aparte produce efectos en lo que tiene, en lo que está cerca del fenómeno, ¿cierto? ¿En qué se diferencia lo ovni de lo paranormal? Tú me vas a decir, chuta, ¿por qué hablas de lo paranormal? Bueno, lo paranormal es todo aquello que en el fondo se relaciona con experiencias inusuales, desconocidas para un testigo. De la misma forma que con el tema ovni, aquí ya no hay tanto un objeto, hay una entidad, hay un fenómeno, hay algo. Pero ¿cuál es la diferencia con lo ovni? Es exactamente lo mismo, solo que el foco de atención es un objeto. No tiene por qué ser necesariamente grande, puede ser incluso una bolita de luz o un objeto luminoso o algo que se desplaza de una manera tal que a ti te genera una idea de que es un objeto volador no identificado. Puede ser chiquitito y pasa muchas veces, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿lo que yo estoy viendo es producto de algo no humano o es producto de algo artificial que, que puede ser hecho por algunos científicos, ¿no es cierto? Algunos militares, ya nos ponemos en estos complots, ¿no es cierto? En estas conspiraciones. O puede ser un tema, un efecto local, algún aparato que está descompuesto o algo, alguien trajo algo a la casa y no me di cuenta, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, tú puedes ir a un mall chino y comprarte millones de aparatos que te hacen estas proyecciones de luz, eh, que tú puedes incluso configurar qué tipo de formas te proyectan en el techo, ¿no es cierto? Para que quede dormido, para hacer una ambientación luminosa, ¿no es cierto? Pero imagínate, yo te estoy llevando a experiencias que nos pasaron a nosotros hace 30 años atrás. De hecho, yo viví experiencias ovni mucho más chicos. Pero bueno, actualmente las experiencias ovni son más complicadas porque si tú quieres decir, pucha, lo que yo viví habrá sido algo tecnológico, y uno dice, bueno, la tecnología actual de estar muy avanzada, pero hace 30 años atrás no estaba tan avanzada, o quizás estaba avanzada hasta su punto. ¿Qué es lo que había tecnológicamente posible en esa época que pudiera generarte a ti una sensación de que estabas viendo un ovni cuando en realidad era una manifestación, un fenómeno de origen tecnológico? Es difícil. Chicos, cuando uno se mete en el tema ovni, uno está metiéndose realmente en un tema muy complejo, porque tienes que pensar en muchas variables, porque la idea es que tú no te engañes a ti mismo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sacamos con engañar a nosotros mismos? Claro, yo sé que hay mucha gente que tiene la expectativa de vivir una experiencia ovni genuina y decir, chuta, la viví, ahora tengo algo que contarle a mis hijos, ¿no es cierto? Mucha gente se dice eso, ¿no es cierto? O de pronto están tan aburridos en la casa que quieren vivir una experiencia, o tienen esa necesidad de responderse preguntas que la gente o la sociedad o los libros no te responden. Entonces tú dices, quizás estas otras entidades me van a poder responder las preguntas de la vida. Hay un gran engaño ahí. Hay una gran expectativa, pero hay un gran riesgo, un gran peligro. Ahí vamos a ir entrando un poquito en ese tipo de temas. Por algo te estoy haciendo estos videos. Entonces, el tema es que cuando tú estás enfrentado a algo que tú no conoces, pero que se presenta de una manera tal que te genera una reacción muy complicada, una incomodidad, un susto, un miedo, es porque ahí se conjugan, se suman varias cosas inusuales. No solamente el fenómeno que tienes al frente, sino que tú reaccionas de una manera inusual para ti mismo. Tú entras, por decirlo de esta forma, en un estado alterado de conciencia. No me gusta hablar mucho de esos términos porque en el fondo confunden, pero creo que es como la palabra más adecuada para no generar confusión. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Es una reacción tuya, ¿no es cierto? Un comportamiento, una serie de comportamientos que tú de algún modo generas ante un estímulo que para ti es desconocido. ¿Ok? No tiene nada del otro mundo, no estamos hablando de lo paranormal, no, simplemente tú reaccionas ante un estímulo el cual te genera por decirlo de cierta forma inconsciente,
una sensación de que tienes que estar alerta. Dices, puede haber un peligro acá, lo que estoy viendo me genera un riesgo. Ese tipo de preguntas son las que a uno le pasan cuando uno está en estas situaciones, entre comillas, límite. Ahora bien, estas experiencias pueden durar 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, no sabes. Eso depende mucho. Pero cuando, en el primer momento, cuando se aparece algo, imagínate, estás durmiendo en tu casa, en un lugar que tú conoces perfectamente, y de la nada se aparecen unas luces en tu pieza, que se van desplazando por todos lados. Y tú sabes que eres la única persona que vive en tu casa y que tiene las ventanas tapadas incluso. Que no hay cómo lograr que esas luces se generen por alguna luz que venga desde la ventana. Imagínate, tienes las ventanas tapadas, tienes las puertas cerradas, no hay cómo generar esas luces, tampoco tienes tu celular a mano, o sea, no hay nada electrónico funcionando y que genere esas luces. De hecho, esas preguntas son incluso estúpidas. Son simplemente preguntas que tú te haces después con el tiempo. Porque en el momento mismo, cuando tú ves las luces, si son de corta duración, bueno, te quedas como en la duda y se te pasó el susto. Pero ¿qué pasa cuando este fenómeno, esta manifestación permanece más tiempo de lo debido? Ahí es donde empieza la complicación, ¿no es cierto? Porque en el fondo tú tienes más tiempo no solamente de poder apreciar el fenómeno y tratar de entender lo que te está pasando, sino que tu cuerpo inconscientemente va entrando en un estado alterado de conciencia un poquito más permanente, en el cual tú tienes una taquicardia, hay cortisol, hay millones de cosas que no te voy a entrar a explicar acá porque si no te van a confundir, pero tú estás incómodo, tu cuerpo está alerta y esa alerta no puede durar mucho tiempo, porque el cuerpo no puede estar con una taquicardia por mucho tiempo, porque te puede dar un ataque cardíaco, etcétera, etcétera, que te voy a andar explicando acá. Pero en el fondo, lo que quiero que rescates es el hecho de que tú estás frente a algo que tienes en la pieza, que tú sientes que por alguna razón no es de ese lugar, porque tú vives ahí, tú conoces tu espacio, ¿no es cierto? Y que tú nunca lo habías visto, y aparte se comporta de una manera tal que tú no puedes entender qué es lo que es. Y de hecho tú sientes de algún modo algo en tu cuerpo te dice lo que tengo al frente es algo no de este mundo. ¿Ok? No sé si me explico un poco con el concepto. Te lo estoy tratando de hacer lo más simple posible, porque este tema del fenómeno ovni, aunque muy simple, porque son hechos súper simples, la interpretación, la asimilación, no sé, el cómo explicárselo a los demás, no es tan simple, porque depende mucho de tu cosmovisión, cómo te enseñan a ti a interpretar las cosas de la vida. Entonces, ahí van un poco las cosas de lo complejo. ¿No? Los seres humanos somos súper complejos. De pronto los hechos son muy simples, pero uno lo complejiza. ¿Ok? Yo te lo quiero hacer súper simple. Intento. Entonces, estás en tu pieza, estás durmiendo, te despertaste o de pronto de la nada se apareció esto en la oscuridad y se despliega, y esto no solamente apareció en la oscuridad, hay una diferencia, o sea, tú percibiste este fenómeno respecto a la oscuridad porque tenía alguna propiedad este fenómeno que se distinguía del resto de los elementos que están en tu campo visual, que te son comunes, que te son habituales, ¿no es cierto? Este objeto tiene alguna diferencia, o quizás se enciende, o quizás tú puedes como definir un cuerpo, o quizás en movimiento, o son más elementos. O sea, mira, el fenómeno ovni es muy rico en variedades de manifestación, ¿vale? Es decir, pueden ser muchos colores, pueden ser muchas formas, pueden ser movimientos de todo tipo. O sea, si queremos complicarnos con el fenómeno ovni, tenemos todas las posibilidades de complicarnos, pero hagámoslo simple, ¿ok? Yo quiero que tú entiendas ciertos conceptos. Primero que nada, que existe el fenómeno ovni. Que existe un fenómeno ovni genuino, que justamente le da sentido, base al hecho mismo de que existe el fenómeno ovni. Antes nosotros los omnólogos, los que investigamos el fenómeno ovni, teníamos que pelear contra los escépticos. Porque en el fondo los escépticos decían no existe nada, no hay nada, no existe nada. Y es cierto, en parte, muchos escépticos tenían mucha razón porque no existen evidencias físicas, reales, contundentes respecto al fenómeno ovni. Y en eso ellos tienen toda la razón, no solamente los escépticos, muchos investigadores que se basan única y exclusivamente en el método científico, incluso personas comunes y corrientes,
piden pruebas concretas, quieren tocar el fenómeno. Mucha gente tiene la sensación, tiene la esperanza, tiene la costumbre de tocar las cosas, ¿no es cierto? Quiero tocarlo, si es real, tiene que tener una consistencia, debo poder tocarlo. Es como si tú quieres tener una experiencia con un ovni, vas a un supermercado y te compras un pedacito de ovni a $2, a 1.000 pesos. ¿No es cierto? Vas ahí a la góndola, saque su pedacito del ovni, la parte inferior, saque la parte de la puerta. Entonces tú te vas comprando un pedacito del ovni y lo vas tocando. Ah, perfecto, esto es parte de un ovni. Aunque no tienes el ovni completo, pero tienes un pedacito, ¿no es cierto? O imagínate un Lego, como que te dan un pedacito del Lego. Es un mal ejemplo, pero es para hacerlo fácil, ¿ok? O si no, una experiencia de cómo se vería un ovni, cómo sería una experiencia ovni en mi pieza. Entonces voy a un cine, a un rotativo, ¿no es cierto? Y compro 15 minutos de experiencia, me compro mis popcorn, voy y me meto en una sala oscura y que me emula una situación como si yo estuviera en la pieza y se aparece un fenómeno. Y ahí estás comiendo las cabritas, ¿no es cierto? Tus popcorn, tú estás tomando tu bebida mientras se te simula todo este evento como si fueras tú el testigo al cual le pasa todas estas cosas. Pero la realidad no es así. ¿Okay? El fenómeno ovni es absolutamente espurro. Espurro significa que no te deja nada, no te deja ni un souvenir de la visita. O sea, se aparece y no